En este video vamos a hablar qué es la evolución. De manera general, la evolución es el cambio que se produce de un estado a otro de un sujeto o de un objeto, como producto de un proceso de transformación progresiva. Pero nos limitamos y desde el punto de vista de la biología, la evolución puede referirse a dos aspectos. Por un lado, a los cambios genéticos de una especie y por el otro lado, a la transformación de una especie y de la naturaleza en general. Recuerden, cambios genéticos de una especie o la transformación de una especie y de la naturaleza en general. Desde la biología, la evolución relaciona concretamente dos procesos. Uno, la adaptación y otro, la mutación genética. Estos conceptos es importante que lo tengan pendientes, mutación y adaptación. Cuando hablamos de evolución nos referimos a la serie de cambios corporales, es decir, el fenotipo, expresados en la información genética, es decir, el genotipo. Por lo tanto, tanto genotipo como fenotipo son transmitidos de generación a generación gracias a la molécula del ADN. Para explicar un poco más qué tiene que ver esto de genotipo y fenotipo, utilizamos esta imagen. Genotipo es toda la información genética que tiene la especie. Esta información genética es modulada y regulada por el ambiente y solo se expresa una pequeña parte, es decir, el fenotipo. Resumiendo, genotipo, toda la información genética de la especie; fenotipo, solo la información genética que se expresa gracias al ambiente. Vamos a hablar un poco acerca de la teoría de la evolución de las especies. Esta teoría de la evolución fue propuesta por Darwin y por Wallace, Charles Darwin y Alfred Wallace, en 1859, de manera aislada pero simultánea, es decir, que cada uno llegó a la misma conclusión. Darwin, por su lado, publica un libro, El origen de las especies mediante la selección natural o la supervivencia del más apto. Wallace publica un artículo un poco más corto, pero igual ambos llegan a la misma conclusión. Las especies evolucionan a partir de la selección natural. Según los autores, las especies actuales son el resultado de la evolución de otras especies. Esta afirmación desafiaba y desafía actualmente la teoría creacionista que dice que Dios creó todo, absolutamente todo, no puede evolucionar. Entonces, digamos que todavía se desafía esa cuestión. En esta imagen podemos ver algo de lo que se malentiende como evolución. ¿Por qué? Primero, que todo se ve lineal, y segundo, que todo se representa solo una especie, la especie humana. La evolución no funciona de esa manera. Una imagen que nos podría representar un poco mejor de lo que es la evolución es esta. Aparece una gran diversidad de seres vivos, una evolución divergente, ramificada, no lineal ni solo de una especie. Todos los seres vivos evolucionan y se adaptan a su contexto, especializándose allí, generando así el proceso evolutivo. Un poco de historia, entonces hablemos un poco de historia. Primero, en cuanto a la evolución del pensamiento evolucionista, aparece en la antigüedad con el señor Aristóteles y el señor Platón. Ellos tenían la idea de los arquetipos. ¿Y qué era un arquetipo? Era como un modelo previo, una forma básica inicial de la cual parten todas las formas, todas las otras formas. Eso se aplica también para los seres vivos, es decir, que hay arquetipos, que hay formas previas de la vida, y a partir de esas formas previas aparecen otros seres vivos, se van evolucionando, digámoslo así. Esa es la primera idea que aparece de transformación. En la Edad Media, digámoslo así, que no se hacen muchos avances en este tema, porque en la Edad Media hay una persecución a todos aquellos que cuestionen lo que dice la Biblia, ¿cierto? Y como la Biblia dice que todo fue creado a imagen y semejanza de Dios, eso no se puede cuestionar, por lo tanto, los temas de la evolución se dejan de lado. Ya finalizando el siglo XVIII y empezando el siglo XIX, aparecen científicos como Jean-Baptiste, Erasmus Darwin, abuelo de Charles Darwin, Alfred Wallace, el mismo Charles Darwin, que son científicos que hacen aportes muy importantes. Gracias a sus estudios, a sus teorías y a sus avances, ayudan a fortalecer la teoría de la evolución para lo que en la actualidad se conoce como la teoría de la evolución, que ha venido cambiando. Entonces, actualmente se conoce como síntesis evolutiva moderna, que también se puede resumir como neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. ¿Y qué es esto del neodarwinismo o de la teoría sintética de la evolución? Pues es básicamente los estudios de Mendel, de Gregorio Mendel, un genetista, digamos que es el padre de la genética,
se relaciona mucho con la selección natural. Entonces se relacionan estudios de la genética de Mendel con los estudios de Wallace y de Darwin acerca de la selección natural y se produce una nueva teoría, la teoría de la selección natural o teoría neodarwinista, teoría sintética de la evolución. Un ejemplo para explicar un poco más esta teoría. Tenemos una población de jirafas, todas tienen el cuello corto. En una de ellas o en unas de ellas aparece una mutación, un cambio en la estructura del ADN. Esa mutación hace que esas jirafas tengan el cuello un poco más largo. Por lo tanto, esas jirafas y su descendencia van a tener el cuello más largo, lo cual le va a permitir acceder a los alimentos con mayor facilidad, sobrevivir y reproducirse. Aquellas que no tienen la mutación, es decir, que tienen el cuello corto, no pueden acceder a los alimentos, no pueden sobrevivir, no se pueden reproducir, por lo tanto empiezan a desaparecer. Después de muchas generaciones, todos los individuos de esta población de jirafas van a tener el cuello largo. ¿Por qué? Porque fueron los que pudieron acceder al alimento, los que pudieron sobrevivir, los que pudieron reproducirse y dejar descendencia. Hasta aquí la explicación y de la introducción de la evolución. Espero que hayan aprendido algo. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. Muchas gracias.